muchas gracias por acordarme. Ya, mi hermano Mauri salvó a todos los que a todos los que ven el video después y no se conectan, ¿verdad? A esta hora. Entonces tenemos los ángeles buenos por un lado, aquellos que Dios envía a favor de los que serán herederos de la salvación, aquellos que ayudan al creyente, aquellos que traen poder al creyente, ¿verdad? Los ángeles de Dios son el poder. Vimos que hay ángeles que se asignan particularmente a los creyentes cuando estos reciben el Espíritu Santo. Entonces tenemos toda esta gama o toda esta ángeles buenos, digamos que siempre por lo general asociamos los ángeles a algo bueno, ¿verdad? Incluso cuando alguien ¿verdad? Le dice, no, hoy eres un ángel, ¿verdad? Es como una, ¿verdad? Algo bueno, ¿verdad? Encontraron algo bueno en él. Pero también tenemos otra esfera de los ángeles caídos, ¿verdad? Que vimos que eran ángeles también, ¿verdad? Creados al mismo tiempo que los otros, pero que son un tercio del total de los ángeles, pero que fueron en rebelión junto con Lucifer. Ya más adelante, cuando veamos tercer semestre, vamos a volver a ver toda la historia de la caída y vamos a profundizar un poco más, pero este ángel se rebela en contra del orden de Dios en el cielo, quiere tomar la autoridad y un tercio de los ángeles se rebela. Ya esto del tercio lo tomamos del pasaje de Apocalipsis cuando muestra figuradamente, ¿verdad?, al diablo como un dragón que con su cola arrastra, ¿verdad?, un tercio de las estrellas del cielo. Entonces hay ángeles que van en esta rebelión y se constituyen en los ángeles caídos. Entendemos que los ángeles caídos son estos principados, estas potestades que nos habla Efesios 6, ¿verdad? Que no tienen lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades. Estos principados son de los que habla Daniel. Cuando viene, ¿se acuerdan ustedes? Viene Gabriel, perdón, a darle la noticia a Daniel, a la respuesta de la oración, y el mismo ángel Gabriel dice, he venido hace 21 días, pero se me opuso el príncipe de Persia, luego vendrá y se me opondrá el príncipe de Grecia. Habla de principados del mundo espiritual. Son ángeles que cayeron juntamente con el diablo, que el diablo gobierna, que el diablo les ordena qué hacer, que tienen planes, que digamos, constituyen gobiernos espirituales sobre naciones, ¿verdad? Sobre sectores geográficos, etcétera, ¿verdad? Que operan en las constituciones de los países para perseguir a la iglesia, etcétera, ¿verdad? Pero son ángeles caídos, ¿verdad? Estos ángeles claramente no son buenos, ¿verdad? Así que cuando ustedes le digan a alguien eres un ángel, tienen que especificar, ¿verdad? No le van a estar diciendo que es un ángel caído. Entonces tenemos estas dos esferas, ¿ya? Y eso más o menos se comprende, se ve más o menos bien en la Biblia, ¿verdad? Ángeles buenos por un lado, ángeles del diablo por otro, pero en medio de los dos hay un sector gris, ¿ya? Es decir, si nosotros estudiamos a los ángeles buenos y estudiamos a los ángeles malos, hay ciertos pasajes de la Escritura, ¿verdad? O ciertas situaciones que parece que no son de ninguna parte, ¿ya? O que son ángeles que Dios gobierna, pero que vienen a hacer tropezar al creyente. Son poder de Dios, pero no es un poder, es un poder engañoso, ¿verdad? Que viene de parte de Dios. Entonces, como les digo, es una zona gris que hay entre los ángeles buenos y los ángeles malos. Y es una zona muy poco estudiada, que por lo general no se toma en cuenta. Sin embargo, hoy día vamos a mirar toda la evidencia o parte de la evidencia que hay con respecto a este sector gris entre los dos, y nos vamos a dar cuenta de una realidad tremenda, ya de una realidad que la Biblia nos está hablando, esta realidad de espíritus, de ángeles, ¿verdad? Que son ángeles de Dios, no son ángeles caídos, pero que trabajan en contra del creyente. Ya es, por ejemplo, la expresión más que identifica mejor a estos seres es cuando Saúl, ustedes se recuerdan de Saúl, ¿verdad? Que Saúl comenzó muy bien su reinado, era un tipo humilde, que comienza a reinar sobre Israel, es el primer rey, ¿verdad? Que Israel tiene después del periodo de los jueces.
y Saúl se corrompe. Saúl repetidamente tiene una actitud de soberbia, no considera al profeta Samuel en muchas oportunidades, no obedece la voz de Dios, hace lo que quiere, y esto se vuelve repetitivo hasta un punto donde se dice que el Espíritu de Dios se apartó de Samuel, perdón, el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, ¿ya? Y dice, y el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y vino un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Ya? Esto es quizás lo que más identifica a los espíritus de seducción, o como mejor podríamos identificarlos, un espíritu malo de parte de Jehová, un espíritu malo delante de Dios. Entonces eso nos hace que se nos paren los pelos y que vamos a rasgar vestiduras, ¿verdad? Porque ¿cómo es posible que haya un espíritu malo de parte de Jehová? ¿Verdad? Sin embargo, ahí está registrado. Un espíritu que empezó ahora no a ayudar a Saúl, empezó a atormentar a Saúl. Saúl fue muy distinto antes de ese cambio que hubo en el ángel, ¿verdad? Que este espíritu que le ayudaba, dice que salió y llegó este espíritu malo de parte de Jehová. La vida para Saúl fue muy diferente. Empezó, si ustedes se recuerdan, a tener delirios, a ser atormentado. Ahí es cuando llama a David, ¿se acuerdan? Para que le toque el arpa, porque cuando David tocaba como que se sentía mejor, pero cuando se estaba sintiendo mejor sentía celos de David y agarraba lanzas y quería matarlo. Entonces se empezó a enloquecer Saúl, vivió digamos, una escalada, ¿verdad? Descendente totalmente, vemos en la vida de Saúl, hasta que se suicida en una batalla, ¿ya? Pide a su jefe de armas que lo mate, el jefe de armas no quiere, y él mismo toma la espada y se lanza sobre ella. Así muere Saúl, ¿verdad? Atormentado por un espíritu malo, pero no era un espíritu malo de parte de Satanás, ¿verdad? Era un espíritu malo de parte de Dios, y eso, ¿verdad? Abre la puerta al estudio de un tipo especial de ángeles que al parecer Dios utiliza, ¿verdad? Que Dios utiliza, pero para poner tropiezo muchas veces a creyentes. Entonces, vamos a mirar este tema de los espíritus de seducción. Vamos, aquí tenemos la presentación. Capítulo 12, entonces, espíritus de seducción. Ya vamos a hablar de, en primer lugar, la bendición y la seducción. ¿Ya? La gran mayoría de los cristianos, por lo general, vemos el accionar de Dios solo en el ámbito de la bendición, ¿verdad? Hablamos mucho de que Dios bendice, y es verdad porque en su mayor parte Dios bendice y tiene la disposición a bendecir. Dios siempre tiene la idea de que el hombre sea bendito, tiene la intención primaria de bendecir al hombre. Sin embargo, hay pasajes que nos desconciertan en ese sentido. Ya, por ejemplo, Ezequiel 14:9 que tenemos aquí, donde Dios se atribuye el engaño de los profetas del pueblo de Israel. Fíjense Ezequiel 14:9 lo que dice, y cuando el profeta fuera engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé a tal profeta y extenderé mi mano contra él y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. O sea, Dios está diciendo que van a haber falsos profetas entre el pueblo, pero él no le achaca esa actividad a Satanás, ¿verdad? No dice, uy, Satanás engañó al profeta y lo desvió, sino que está diciendo, yo he engañado a tal profeta, ¿verdad? Es decir, es un accionar de Dios, traer engaño sobre el profeta para que el profeta hable palabra engañosa y que finalmente desvía al pueblo y se corrompa él mismo. Entonces es un accionar de Dios para traer engaño, ¿verdad? Como les digo, esto estamos metiéndonos en un campo, en un terreno donde nos sentimos muy incómodos. ¿Ya? Yo los miro y veo la incomodidad de ustedes en el rostro, ¿verdad? Porque nos sentimos bien en los lados conocidos, ¿verdad? Con los ángeles buenos, con Dios, estamos bien. Con los ángeles malos, con Satanás, estamos bien también, ¿verdad? Pero en este sector que queda medio gris, que les dije anteriormente, nos sentimos muy incómodos, ¿verdad? Pero los pasajes están ahí.
Dios dice, yo engañé a tal profeta y lo destruiré en medio de mi pueblo. Ya, Isaías 66:4 dice, fíjense, también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. O sea, Dios otra vez está atribuyéndose él, ¿verdad? La acción de traer sobre ellos escarnios y de traer sobre ellos lo que temieron, claramente por una razón. ¿Ya? O sea, Dios no es que traiga este escarnio, ¿verdad? O este engaño porque sí, porque se le ocurrió, sino que siempre hay una acción del hombre primeramente, ¿verdad? Primeramente el hombre escoge lo que a Dios le desagrada y cuando la acción es repetitiva, entonces vemos que algo pasa, ¿verdad? Y que Dios cambia para con ellos en ese sentido, ¿verdad? Jeremías 6:19, oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Verdad? Otra vez Dios atribuyéndose el enviar, ¿verdad? Una situación de estas. Y hasta aquí podríamos decir que a lo mejor es algo solo del antiguo pacto. ¿Ya? Y él como lo primero que se nos podría venir a la mente, ¿no? Es que en el antiguo pacto Dios obraba así, pero en el nuevo no envía, ¿verdad? Este tipo de engaños o este tipo de escarnios. Sin embargo, hay pasajes como este de 2 de Tesalonicenses 2, del 11 y el 12, donde se nos dice claramente que Dios les envía un poder engañoso, ¿verdad? Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Habla de ciertas personas, ya que no se dice en el pasaje si son creyentes o no creyentes, ¿verdad? Pero que en algún momento se complacieron en la injusticia. Vamos a ver que lo más probable es que no sean incrédulos, porque los incrédulos están bajo el gobierno de los ángeles caídos, son pertenencia de Satanás, ya pertenecen, tienen una paternidad con Satanás, ya Jesús le dice a los que no creen en él, derechamente ustedes son hijos de vuestro padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. El incrédulo, el que ha rechazado el mensaje de Cristo, derechamente está bajo el juicio de Dios porque no ha creído, ¿verdad? Por eso Juan capítulo 3:36 dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, en el sentido de que está bajo el gobierno de los ángeles caídos. Estos, sin embargo, al parecer son creyentes, son personas que reciben el mensaje de Cristo, pero luego de recibirlo se complacen con la injusticia. Es decir, empiezan a creer la mentira, empiezan a creer en esta que en otra parte de la escritura se le llama doctrinas de demonios, ¿verdad? Son de alguna manera seducidos y una y otra vez, ¿verdad? Van en contra de Dios hasta que ocurre esto que dice 2 de Tesalonicenses, donde se les envía un poder engañoso y no los envía Satanás, ¿verdad? No, a muchos les gustaría cambiar y que dijera, por esto Satanás les envía un poder engañoso, porque tendría como más sentido el pasaje, pero no podemos cambiar la escritura y la escritura dice, Dios les envía un poder engañoso. Esto concuerda con los pasajes que hemos visto antes de Dios trayendo engaños sobre profetas de su pueblo Israel y Dios trayendo escarnios sobre aquellos que desobedecen de su pueblo. Estamos hablando de siempre de accionar de Dios con personas de él, ya con personas de su pueblo, no con extraños, ya no con incrédulos. Entonces, vamos a profundizar un poco más acerca de estos poderes engañosos. Ya primera de Timoteo 4:1, ¿verdad? Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Aquí está la clave, como les decía, de a quiénes va dirigido este poder engañoso. No es a incrédulos. Ya no estamos hablando de personas que nunca han recibido a Cristo en el corazón, estamos hablando de personas de fe, ya de personas que reciben el mensaje, que se acercan al Evangelio, pero que en el camino del Evangelio son engañados. Ya dice, algunos apostatarán de la fe. No está hablando de los que niegan la fe en primer lugar, sino aquellos que vienen a la fe
y estando estando en el camino, digamos, del evangelio, estando formando parte de la iglesia, ahí se corrompen. Y dice que estos apostatarán de la fe, dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjense, hagamos el enlace con el verso anterior, escuchando a espíritus engañadores. ¿Y quién envía ese espíritu engañador? ¿Qué dice el anterior, segundo Tesalonicenses? Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Dios les envía un poder engañoso escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El poder engañoso es lo mismo que el espíritu engañador en el pasaje de Primera de Timoteo. ¿Ya? Espíritu engañador y poder engañoso vienen a ser la misma cosa, ¿verdad? Vienen a escuchar a espíritus de engaño y a doctrinas de demonios. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué ocurre de acuerdo a la Biblia? De acuerdo a la Biblia, Dios no opera unilateralmente. Es decir, la acción de Dios con sus hijos, ¿ya? Primero con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, que son sus siervos, y luego en el Nuevo Testamento con sus hijos, no es unilateral, ¿ya? Sino que Dios refuerza la decisión humana, apoya y resuelve y refuerza la decisión humana, ya sea para bien o para mal, ya sea para bendición o para maldición, para muerte o destrucción, ¿verdad? O sea, el poder de Dios, una vez que una persona se convierte, el poder de Dios va a reforzar sus propias decisiones. Ya esto es muy interesante de notar. Ya una vez que conocemos a Cristo, recibimos a Cristo en el corazón y entramos, ¿verdad?, a esta esfera de bendición, ¿verdad?, donde conocemos a Cristo, es como que encendiéramos el motor de la lancha, pero nosotros tenemos el timón, ¿verdad? Y se supone que vamos a ir en camino de buscar a Dios y en camino de sanarnos, restaurarnos, de conocer más a Cristo, pero en el camino hay peligros. Y en el camino hay peligros de que nuestras decisiones vayan en contra de lo que Dios desea constantemente. Y lo que dice la Biblia con respecto a esto es que en algún momento Dios va a respetar nuestra decisión. Es decir, cuando nosotros no queremos estar con Dios, finalmente Él va a respetarlo. Y es como, ¿se acuerdan ustedes cuando Jesús dio un sermón y le dio un sermón no a cualquier persona, no era un sermón en la calle, así como cuando a veces salimos a predicar, sino que era un sermón a sus seguidores. Cuando Jesús multiplica el pan, ¿verdad? Tiene ahí a sus seguidores, ¿ya? Es decir, lo que podríamos decir discípulos de Jesús, ¿verdad? Ellos lo siguieron al desierto, ya se estaban pasando hambre por oírlo, ¿verdad? Entonces podríamos decir, eran todos seguidores de Jesús, pero cuando escuchan de la palabra de Jesús que tienen que comer su carne y beber su sangre, muchos se apartaron, porque dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y se apartaron. Y vemos que Jesús no les impide irse, ya ni los fuerza para quedarse, sino que respeta libremente la decisión de los que se quieren quedar y respeta libremente la decisión de los que se quieren ir. Ya, y luego incluso le dice a sus propios, a los cercanos, ¿verdad? A los que él había escogido para que estuvieran con él les dice, y ustedes también se van a ir, ¿verdad? En el sentido de que tienen la libertad de escoger. Ustedes escogen estar conmigo o ustedes escogen retirarse e irse. En ese sentido, nosotros tenemos que tener plena conciencia de que tomamos decisiones como creyentes, que nosotros decidimos que la Biblia no se nos va a abrir sola, ¿ya? Que nuestras rodillas no nos van a obligar a inclinarnos delante de Dios, que tenemos que decidir por la vía de fe, que tenemos que tomar decisiones y Dios va a apoyar esas decisiones, ya para bien o para mal. Cuando se trata de para bien, obviamente el poder de Dios, los ángeles de Dios van a animar nuestras decisiones, van a apoyarnos y a fortalecer esas decisiones. Y cuando se trata para mal, lo que proponemos, ¿verdad? Con respecto a los
espíritus de engaño o a los espíritus de seducción, es que Dios en primer lugar siempre va a advertir, siempre va a buscar la forma de decirte por ahí no, ¿verdad? Va a buscar la forma de redimir, volver al camino, llamarte de alguna manera, pero va a llegar un punto en donde Dios simplemente va a respetar tu decisión y te va a decir si quieres irte por ahí te vas y va a apoyar tu decisión. Esos espíritus que apoyan la decisión para mal se llaman espíritus de seducción. ¿Ya? Entonces, el poder de Dios, ya vimos, ¿verdad? Hace 2 clases atrás, que no es conceptual. ¿Ya? Cuando hablamos de poder de Dios nos referimos a seres espirituales, ¿ya? A seres reales, ¿verdad? Que ejecutan la voluntad de Dios. Se refiere a la operación y acción de los ángeles, que son seres reales. Entonces, ¿dónde podemos tener algún tipo de ejemplo de la operación, de cómo opera esto? Esperen un poquito, a ver, dejen ir aquí, acá. Lo podemos ver en algunos casos que tenemos muy explícitos en la escritura sobre cambio de ángeles, ¿ya? Es decir, ángeles que cambian su carácter para aquel a quien están ministrando. ¿Ya? El primer caso es el caso de Saúl, ¿ya? Primera de Samuel 16:14, ¿ya? El que les comentaba yo al principio, ¿se acuerdan? Antes de grabar, entonces, lo que se los dije antes de poner la grabación. ¿Qué ocurre con Saúl? Saúl comienza, como les dije ya, bien su ministerio, comienza el reinado de una forma favorable. Sin embargo, con el tiempo se empieza a corromper, reiteradamente no escucha la palabra de Dios por medio de Samuel, desprecia a Samuel. Hubo un momento en que Samuel se atrasó en el sacrificio, venía la guerra, y Saúl decidió él mismo hacer el sacrificio, y cuando llegó Samuel resulta que ya el sacrificio se había hecho, lo había hecho Saúl. Saúl no podía hacer sacrificio, tenía que ser no el rey, sino el profeta quien lo hiciera. Luego Dios le da la orden de destruir a sus enemigos completamente, y Saúl trae al rey vivo y a todos los animales, con la excusa de que eran una mejor raza de animal, eran más linda, digamos, el ganado para ofrecer sacrificio. Entonces, todas estas cosas fueron acumulándose hasta que llega el punto donde el mismo profeta, donde el mismo Samuel le dice, Dios te ha quitado el reino, ¿verdad? O sea, Dios se cansó de ti, y algo ocurre en el mundo espiritual, ¿verdad? Y esto que ocurre en el mundo espiritual, la Biblia lo dice de esta manera: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Ya? Es decir, el espíritu de Jehová. Ya les dije que cuando habla de espíritu de Jehová, tenemos que ver en el contexto siempre si se refiere al Espíritu Santo, si se refiere a un ángel, porque la forma de decirlo es lo mismo, es el Ruach Elohim. Y aquí, específicamente en este verso, lo más probable es que se refiere a un ángel, por la comparación que hace entre el que sale y el que entra. ¿Ya? Entonces sale, es como un recambio de espíritu que hay. Sale un espíritu que era de Dios y entra un espíritu malo también de Dios. Ya es un espíritu de Jehová y un espíritu malo de Jehová. Ya no sé si pueden ver los dos actores que hay aquí. Ya en este pasaje hay 3 actores. Está Saúl, está un espíritu de Jehová y un espíritu malo de Jehová. ¿Ya? Es decir, sale uno y entra otro. ¿Ya? Decimos, salió uno que ayudaba a Saúl por otro que atormentaba a Saúl, ¿verdad? Salió uno que quizá le estaba diciendo, oye Saúl, hazle caso al profeta, ¿verdad? Vuélvete a Dios, sé obediente, por otro espíritu que ya lo atormentaba y que lo presionaba para descarriarse aún más de lo descarriado que estaba. Ya, este es un ejemplo de un cambio espiritual que la Biblia nos muestra en el caso de Saúl. ¿Ya?
Incluso vemos que después de que llega este espíritu malo de parte de Jehová, le pasan cosas extrañas a Saúl en un momento con una compañía de profetas. ¿Se recuerdan? Él mismo va, después de enviar varias compañías de profetas que no cumplen su cometido, finalmente va él y se encuentra con los profetas y como que le toma un éxtasis y como que queda avergonzado profetizando desnudo un día completo con pérdida de conciencia. ¿Ya? Es decir, le vino la locura a Saúl. Ya comenzó a tener este tipo de experiencias, ¿verdad? Donde quedaba humillado, digamos, frente a todos, el rey de Israel, eh, después de que vino este espíritu malo de parte de Jehová. Eh, el otro caso emblemático que tenemos en la Biblia es el caso de Acab, ¿ya? Un caso donde vamos a ver un poco con más detalle esto mismo que le ocurre a Saúl, que le ocurrió a Acab. Leamos este pasaje, 1 de Reyes 22, del 20 al 23, aunque pueden leerlo completo después en casa, la historia, digamos. Dice, y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Esto es una historia muy interesante donde se unen el rey de Israel con el rey de Judá para salir juntos a la batalla contra Ramón de Galaad. El rey de Judá respetaba a Dios, era un rey bueno en ese sentido, pero el rey de Israel no era para nada bueno. Ustedes saben que de los dos reinos, ¿verdad? Se divide entre el reino del norte, que es Israel, y el reino del sur, que es Judá. Judá tuvo muchos reyes buenos, ¿ya? Alternaba entre reyes malos, reyes buenos, pero Israel tuvo puros reyes malos siempre, ¿ya? Y de todos estos reyes malos, Acab fue uno de los más malos de todos, ¿ya? Y se unieron, digamos, hicieron una alianza, y Acab tenía sus profetas. Y todos los profetas le profetizaban a Acab que iba a ganar. Le decían, anda a la guerra porque vas a ganar. Incluso había uno de los profetas que tenía se hizo con fierro unos cuernos, ¿verdad? Y hacía como cornadas y decía, con estos cuernos vencerás, ¿verdad? Y triunfarás en la batalla. Por alguna razón el rey de Israel no quedó tranquilo. Ya miró a los profetas, no sé, le habrá encontrado algo en la cara, no sé qué cosa pasó ahí. La cosa es que como que dudó. Y el rey de Judá le dice al rey de Israel, ¿no te queda otro profeta por ahí? ¿No hay algún otro? ¿Verdad? ¿Solo son estos? Y acá fue sincero y le dice, mira, hay uno, pero que siempre me profetiza mal, así que no lo paso. Ya no lo aguanto. Y entonces el rey de Judá dice, oye, pero llámalo, ¿verdad? Aquí nos tenemos que asegurar, así que llámalo. Llaman, ¿verdad? A este profeta, le preguntan, y el profeta dice, irónicamente, le dice a Acab, anda nomás y vas a ganar. Y Acab se enoja y le dice, dime la verdad, viste que siempre te burlas de mí. Y ahí este profeta le dice, mira, vas a morir, Dios decretó el mal contra ti. Y él le dice, pero ¿cómo es posible si todos los profetas me están diciendo que voy a ganar? Y ahí este profeta dice, Dios me mostró una visión. Y esto es lo que ocurre. Y como que le abre el mundo espiritual y le muestra qué ocurre detrás de escena. Y lo que ocurre detrás de escena es que Dios decretó el mal contra Acab, ¿verdad? Acab era el rey de Israel, ¿verdad? Que se supone es un siervo de Dios, pero con el tiempo se descarrió tanto que Dios ya había decidido su fin, ¿verdad? Es decir, se acabó contigo acá, ya no tienes vuelta, no hay caso contigo. Entonces dice que hay un espíritu, que era un espíritu que seguramente ayudaba a Acab en su profesión, en su ministerio,
Y este espíritu se convierte en un momento en un espíritu de mentira, en un espíritu engañador. Este espíritu engaña a Acab. Y fíjense que lo hace engañando a los profetas de Acab, ¿verdad? Es decir, es un espíritu de engaño, un espíritu de mentira enviado por Dios. Lo mismo que tenemos en los pasajes de Tesalonicense y de Primera de Timoteo, ¿verdad? Creyeron mentira, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, ¿verdad? El otro dice, Dios mismo les envía un poder engañoso para que crean la mentira, todos aquellos que se complacieron en la injusticia. Entonces, el espíritu se transforma en un espíritu engañador, se convierte en un espíritu de mentira, se corrompe en ese sentido, y es el mismo. Entonces, con esa mirada podemos mirar de nuevo el caso de Saúl y entender que lo más probable en el caso de Saúl no es que haya salido un espíritu y entrado otro, sino que el mismo espíritu que ayudaba a Saúl ahora se transforma en un espíritu que lo atormenta. Es decir, estos dos actores que les decía yo antes, el espíritu de Jehová y el espíritu malo de Jehová, es el mismo actor. Lo que pasa es que hubo un cambio en ese ángel. ¿Ya? El espíritu que ayudaba a Saúl en un momento, cuando Saúl ya insistió en su maldad y en su porfía, el ángel cambió. ¿Ya? El ángel cambió su objetivo, se corrompió en su servicio y comenzó ahora a atormentar a Saúl en vez de ayudarlo. ¿Ya? Es algo que incluso se nos hace familiar de poder comprender. Ya nosotros a veces los ángeles los idolatramos como si fueran dioses y los ángeles son ángeles. ¿Ya? Es decir, los ángeles no tienen una personalidad perfecta como Dios, de una personalidad inmutable. Los ángeles cambian, los ángeles mutan. Y en ese sentido, cuando un ángel está con un creyente que insiste en algo, ese ángel puede en su interior cambiar y dejar de ayudar al creyente para empezar ahora a ayudarlo en lo que está haciendo o en apoyar la actitud negativa del creyente, en ayudar en aquello malo, ¿verdad? Tal como le pasa aquí a Saúl y tal como le pasa aquí a Acab. Acab quería escuchar mentiras. Fíjense, Acab no quería escuchar al profeta que le profetizaba la verdad. Y como él se complacía en la mentira, Dios le permitió escuchar mentiras. Y Dios le dice, vas a escuchar mentira de primera mano, de buena mano. Una mentira buena que te convenza, ¿verdad? Que te convenza al punto de que vayas a pelear y mueras, ¿verdad? Y eso fue lo que ocurrió. Los profetas fueron tan convincentes que estos dos reyes fueron a la guerra y finalmente este rey cae muerto en batalla. ¿Ya? Le lanzan una flecha que se mete por entre la unión de la armadura, digamos, entra y lo mata. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí dos ejemplos tremendos de cambios de ángeles. Vemos entonces que los ángeles cambian, que los ángeles en su servicio al creyente para bendecirlo, si el creyente da la opción y da la instancia, el ángel puede cambiar a un espíritu engañador. El ángel puede cambiar a un espíritu que en vez de ayudar ahora atormente, que en vez de bendecir y ayudar en la vía de fe, ahora sea un peso y una carga más para el creyente, un engaño, una desviación. ¿Ya? Y por eso vemos muchos creyentes que luego de entrar en la vía de fe y caer presa de engaños, luego vienen a estar en una condición mucho peor de la que partieron, ¿ya? Y terminan en una condición moralmente, digamos, en su forma de ser, terminan mucho más corruptos, mucho más corrompidos que antes de convertirse. ¿Ya? Yo la verdad, cuando escuché esta enseñanza, se me vinieron a la mente muchos casos, ¿ya? De cómo, ¿verdad? Creyentes que iban bien, corrían bien en el Evangelio y en algún momento se desviaron de la enseñanza de Cristo, empezaron a meterse en otras cosas, a desviarse, a insistir en otras cosas, y en un momento caen, y caen terriblemente, y caen mucho más bajo de lo que estaban antes. Es decir, si antes de convertirse por lo menos llevaban una vida moral correcta, por lo menos ahora están totalmente abajo, ¿verdad? Y están totalmente como gobernados por algún tipo de espíritu que
los mantienen en miseria espiritual y en miseria moral completamente. Hay creyentes que comienzan su vida de fe, se liberan de muchos malos hábitos, ¿verdad? Pero al no cuidarse en la vida de fe y al caer presa de espíritus de engaño, vuelven, y cuando vuelven a caer, caen mucho más, ¿verdad? En las tinieblas de lo que estaban antes de convertirse, ¿verdad? Eso se produce por los espíritus, precisamente por los espíritus engañadores. Vamos a intentar ahora explicar Francisco, el por qué. Ya, yo sé que la Francisco, mayoría de ustedes es lo que se está preguntando ahora, ¿verdad? ¿Por qué el tema de los espíritus ministradores? Ya lo sé, ¿Danilo quiere decir algo o no? sí, Francisco, ¿me escuchas? Ahora te escucho, sí, sí, que tengo que cambiar algo en el teléfono. Ya, ahora sí, dime. Ahora a ti se te escucha bajito. Sí, sí. Mira, no sé si hay a ver, si bien se entiende que todos aquí estamos expuestos, lo estoy entendiendo de esta manera. De alguna manera, en mayor o menor grado, todos estamos expuestos, ¿ya? A esta situación. Pero en el caso de Saúl, por ejemplo, me llama la atención igual que la escritura dice, bueno, cuando el pueblo empezó a pedir reyes, porque fue el pueblo Israel que empezó a pedirlo, Dios dice, bueno, les voy a dar un rey conforme a su corazón. O sea, como que ya hay una predisposición, o Saúl ya como que era muy tendencioso a este cambio, por así decirlo. Bueno, después David parece que es uno de los mejorcitos de todos los que hubieron. Ahora tú mencionas acá, o sea, hubieron más reyes y sigo entendiendo de que todos los reyes posteriores vinieron con la misma, digamos, con la misma predisposición, pues, o sea, conforme al corazón del pueblo. Dios lo, digamos, como lo que decías tú, pues, ya quieren un rey, ya les voy a dar un rey, pero ya, así como ustedes son, así van a tener un rey, una cosa así. Eso. Claro, claro, como que lo que merecen van a tener una cosa. Sí, puede ser. La verdad es que em, tenemos que entender que siempre el creyente, o sea quien sea, el rey o cualquiera que esté en un cargo o en un ministerio, digamos, sea escogido por Dios para un ministerio, siempre va a tener la opción de decidir, siempre va a tener la opción. Y Dios siempre le va a dar luces para no corromperse, para no caer, ¿verdad? Saúl tuvo muchas luces. David, que aunque fue un hombre conforme al corazón de Dios, vemos que también no fue perfecto, ¿verdad? Vemos que esto no se trata de perfección, ¿verdad? No se nos pide perfección. Sin embargo, David hace algo que ningún rey hizo, que fue arrepentirse. ¿Ya? O sea, otro rey cualquiera le hubiera cortado la cabeza a Natán por tener la osadía de acusarlo. ¿Ya? O tener la osadía de decirle, oye, rey, sabes que hay un tipo por ahí que se robó una oveja, y después decirle, ese hombre eres tú, era corte de cabeza seguro. ¿Ya? David se sentía mal por dentro, tenía este corazón humillado delante de Dios, se arrepiente, y finalmente el término de David, aunque sufrió bastante en su vida familiar, producto de esto que se produjo con Betsabé, finalmente no lo vemos descarriado al punto de que se descarría Saúl. Ya no lo vemos atormentado, ¿verdad? Ni hay evidencia de este cambio angelical que sufrió Saúl. Entonces, vamos a ver o intentar explicar ahora el por qué. Ya uno podría decir, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué no prescindes de estos espíritus, ¿verdad? Malos de parte tuya? ¿Y por qué no operas solo con ángeles buenos, ¿verdad? Para nosotros, ¿verdad? Que sería como lo más lindo, pero la verdad es que hay una razón, y hay una razón que para nosotros es buena. Y aquí vamos a encontrar al Dios de la gracia incluso detrás de esto, ya entendiendo la diferencia entre el juicio y la disciplina de Dios.
ya hay que entender que cuando hablamos de corrupción hay dos tipos de corrupción, ya que son distintos y Dios las trata de distinta manera. El primer tipo de corrupción es la rebelión. La rebelión es estar en contra de, es volverse en contra, estar contrario, ser enemigo. Ya rebelión es lo que ocurrió con los ángeles que cayeron junto con el diablo. El Lucifer, ¿verdad? Entró en rebelión en contra de Dios. Los incrédulos, se dice la Escritura, los incrédulos están en rebelión contra el Evangelio, ¿ya? En el sentido de que Pablo, por ejemplo, dice que nosotros antes de convertirnos éramos enemigos de Dios en nuestra mente, ¿verdad? Estábamos enemistados con Dios, es decir, en una condición de rebelión. Y la rebelión Dios la trata con juicio, ¿ya? La rebelión Dios la trata con juicio, ¿verdad? Que es castigo, que juicio es una palabra determinante, ¿verdad? Es decir, te decreto como injusto, ¿verdad? Y el injusto no va a heredar el reino de los cielos, el injusto va a quedar relegado al lago de fuego que arde con azufre por la eternidad. Es lo que dice, ¿verdad? La Escritura. Sin embargo, al creyente, ¿verdad? A esta persona que recibe el Evangelio, la persona que recibe el Evangelio ya no está en rebelión, no está en una condición de rebelión contra Dios porque aceptó a su Hijo, es decir, tuvo fe en el Hijo de Dios. Ya todos sabemos que hay distintos niveles de fe, ¿verdad? Pero la fe como un grano de mostaza es suficiente, ¿verdad? Creyó en Jesús, recibió al Señor en su corazón. Y este creyente, cuando peca deliberadamente, cuando insiste ¿verdad? En actuar en contra de Dios, ¿verdad? O en contra de la voluntad de Dios, cuando interfiere con otros creyentes, etcétera. Ustedes conocen, ¿verdad? Casos. Yo sé que ustedes no conocen puros cristianos perfectos, conocen casos de creyentes que andan puro embarrándola nomás allí ¿verdad? Revuelven el gallinero, ¿verdad? Y estos creyentes, ¿verdad? No están en rebelión, sino en desobediencia, que es otro tipo de corrupción. Ya la desobediencia es simplemente cuando el Espíritu Santo te guía para allá y tú no vas para allá, sino que vas para el otro lado, ¿verdad? Y el Espíritu te dice, haz esto y tú haces otra cosa, ¿verdad? Y el Espíritu te guía a algo y tú no le haces caso y te vas por el otro. Ya, eso es desobediencia. Y la desobediencia, gloria a Dios, Dios no la trata con juicio. ¿Ya? Porque si tratara la desobediencia con juicio, no podríamos siquiera estar seguros de la salvación, ¿verdad? Estaríamos nosotros, los que estamos visibles en este cuadro, estaría la mitad enjuiciado y la mitad no, ¿verdad? Estaríamos, y muchos ocupan la palabra juicio sin entender qué significa, ¿verdad? Y a veces se le dice a los creyentes, oye, va a venir el juicio de Dios sobre ti por lo que hiciste. No, si el juicio, Cristo pagó por nosotros, ¿verdad? Si estamos en desobediencia, claramente, ¿verdad? Dios no obra con juicio, Dios obra con otra palabra que la Escritura reserva para este tipo de cosas, que la verdad es que es una palabra que nos cae mal al principio, pero que es una palabra muy bella, y es la palabra disciplina. Ya, no sé a cuánto le gusta la palabra disciplina. ¿Le gusta o no le gusta? Cuando, oye, el hermano está disciplinado, como que algún condoro se mandó, ¿verdad? Y quedó en disciplina. La disciplina no nos gusta, ¿verdad? Incluso la misma Biblia dice, ¿verdad? La disciplina parece ser causa de tristeza al que la padece, ¿verdad? Es como vergonzoso decir que Dios me tiene bajo disciplina. Pero la verdad es que el libro de Hebreos pone la disciplina en un contexto de amor. Y él dice, mira, Dios te disciplina precisamente porque te ama. Es decir, si Dios nunca te disciplina, ¿verdad? Es decir, si Dios te recibe en su reino y te permite hacer lo que se te ocurre y lo que se te antoje y ser desobediente como quieras, entonces no eres hijo, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. Eres, ¿cómo es que usa la palabra ahí? Bastardo, en el sentido de un hijo no cuidado por sus padres, ¿verdad? Si es lo mismo con ustedes, con su hijo. ¿Cuántos tienen hijos aquí? ¿Verdad? ¿Y cuántos dejan hacer lo que quieran y desobedecer cuanto quieran sin consecuencia a su hijo? ¿Verdad? Nadie, ¿verdad? O sea, ningún papá va a permitir que el hijo desobedezca cuanto quiera sin que no haya ninguna consecuencia de sus actos.
¿Por qué? Porque si lo deja de esa manera, no lo está cuidando, no tiene cuidado de él, es decir, no le importa el hijo, lo tiene descuidado, lo tiene tirado. Y Hebreo nos dice, Dios es un padre que no nos tiene así. Es decir, este padre, cuando nosotros desobedecemos, él por amor envía disciplina, por amor trae disciplina, trae corrección, trae, por algún modo intenta buscar llamar nuestra atención y evitar la corrupción, es decir, evitar y buscar que nos pongamos obedientes de alguna manera. Entonces, Dios no nos entrega, cuando nosotros desobedecemos, Dios no nos entrega para disciplinarnos a los ángeles caídos. Sería terrible que Dios entregara un hijo suyo a los ángeles caídos, que son sus enemigos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los ángeles caídos no obedecen la voz de Dios. Son los ángeles de Satanás, pertenecen a él. ¿Verdad? Entonces, lo que hace Dios es usar sus propias herramientas para la disciplina. Y estas herramientas para disciplina, precisamente, encontramos en ese punto a los espíritus de seducción. Ya los espíritus de seducción vienen a ocupar ese lugar de ser la disciplina, de ser los látigos de Dios en el contexto de Hebreos 12:6. Entonces ahí tenemos los dos tipos de corrupción. Ya la corrupción nos referimos a una voluntad opuesta a la voluntad de Dios, y los dos casos son rebeldía en el caso de los incrédulos, en el caso de los que rehúsan creer en el Evangelio, los que se oponen al Evangelio, y la rebelión se trata con juicio, ¿verdad? El juicio de Dios está sobre todos aquellos que no reciben a Cristo y son los que finalmente perecerán en el lago de fuego que arde con azufre. El mundo entero cayó bajo rebelión, el mundo entero se rebeló contra Dios, pero Dios envió a su Hijo para liberarnos, para salvarnos. Ahora de entre los salvos existe la desobediencia, de entre los creyentes existe la desobediencia, y la desobediencia no se trata con juicio, sino con disciplina. Y leamos el versículo de Hebreos 12:6, porque es un texto iluminador. Y dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Obviamente esto nos parece bastante fuerte en nuestro contexto cultural. Ya decir que un padre azota al hijo, ¿verdad? Es para demandarlo al Sename. Pero entendamos por favor el cambio de cultura. Ya está, esto fue escrito 2000 años antes, y el azote no se refiere a esos azotes que le pegaron a Jesús en la espalda, ¿verdad? Es el azote con vara que pegaban los papás, y que se entendía como parte de la corrección normal. Incluso ustedes leen el libro de Proverbios y habla de la vara como una herramienta de virtud en algún momento. ¿Ya? Entonces, entendamos el trasfondo cultural de lo que está escrito, ya para que no se desesperen por lo que dice ahí, ¿verdad? Pero dice, ¿verdad? O sea, en el buen sentido de la palabra, Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo, ¿verdad? El azote es algo que duele, pero no duele para destruirnos, no duele con la intención de matarnos, duele con la intención de restaurarnos, de bendecirnos, duele con la intención de que nuestros espíritus sean benditos. Fíjense, hay un caso extremo en la Escritura con el apóstol Pablo, ¿verdad? Un caso extremo que va más allá de la disciplina, incluso, ¿ya? Un caso de inmoralidad dentro de la iglesia de Corinto. ¿Ya? Nos ponemos a pelar aquí. En Corinto había un chico, dice Pablo, ¿verdad? Que se acostaba con la mujer de su padre. Es decir, su padre seguramente tenía una concubina, ¿verdad? O algo, ¿verdad? Era como su madrastra, por decirlo así, y el hijo tenía relaciones con ella abiertamente, ¿verdad? Ni siquiera era algo oculto, era algo conocido por todos, y la iglesia parecía ¿verdad? No parecerle mal esta situación, y Pablo, ¿verdad? Dice, ¿cómo es posible este caso de inmoralidad? Ni siquiera se oye entre los gentiles, dice, y ustedes están lo más quietos ahí y no hacen nada, ¿verdad? ¿Cómo es posible, verdad? Entonces, Pablo dice literalmente, yo juzgo entre ustedes,
y entrego a este hombre a Satanás para destrucción del cuerpo. Entonces, fíjense, es algo que Pablo dice para que entiendan la dureza que tienen que actuar en esa situación. Luego Pablo en 2 Corintios restituye al pecador, ¿verdad? Y da por entendido que el pecador se arrepintió, vino a la iglesia y Pablo dice, recíbanlo con amor, ¿verdad? Ya ha sufrido bastante, ahora recíbanlo y acéptenlo. Pero en ese momento Pablo dice, ¿sabe qué es mejor, ¿verdad? Que sea entregado a Satanás para destrucción del cuerpo, pero que su espíritu sea salvo. Entonces, fíjense cuál es el orden de importancia, ¿verdad? Muchas veces Dios va a decidir que un creyente muera físicamente, pero que se salve su alma. Muchas veces Dios va a permitir o va, digamos, a decidir, ¿verdad?, mandar un espíritu de seducción a un creyente con el fin de que no se pierda su salvación, que no se pierda su alma. Entonces, mis amados, aquí estamos hablando de casos extremos, ¿verdad?, de casos donde un creyente queda bajo el gobierno de los espíritus de seducción, ¿verdad?, que son estos azotes de Dios que lo que buscan es mejorar la situación del creyente, aunque muchas veces la situación del creyente no mejora, sino que empeora conforme pasa el tiempo. Pero finalmente entendemos que su espíritu es salvo, ¿verdad? Y se queda con Dios finalmente. Dios va a vencer finalmente con esto. Entonces, entendamos a los espíritus de seducción en ese sentido. Son la disciplina de Dios para hacernos entrar en razón, ¿verdad? Para movernos del lugar en el que nos encontramos. Aquí, por ejemplo, este tema es muy fenomenológico, ¿ya? Entonces es mejor dar varios casos que podrían suceder, aunque sean casos basados en la vida real, pero sin nombres para proteger a los ¿verdad? A los involucrados. Imaginen ustedes, por ejemplo, de una persona que tiene un mal hábito, ¿ya? O que tiene una cierta desviación de cualquier tipo, que tiende a mentir, por ejemplo, o que es muy ávido para no sé, andar trayendo chismes de otro, etc. ¿Ya? Imagínense que ese creyente tiene juega con este pecado, está constantemente ahí, yendo, eh, ¿verdad? Y llega un momento en que él ya deja de pedir por eso, que esto ya le gusta, se involucra con esto. Entonces va a llegar el momento en que Dios le va a decir, ya, ¿te gusta eso? El ángel cambia y ahora el ángel te va a ayudar. Es decir, si antes mentías con cargo de conciencia, ahora te volviste mentiroso profesional. Ahora mientes y la mentira te fluye y convences a todos. ¿Por qué? Porque hay un poder que te ayuda a mentir. El mismo poder que antes te refrenaba la lengua, ¿verdad? El mismo poder que antes cuando ibas a mentir te pegaba un coscorrón y te decía, ya, córtala, ¿verdad? Y tú decías, hoy sí, no tengo que mentir, es que se me sale, ¿verdad? O no tengo que pelar al hermano porque se me sale, ese mismo espíritu ahora te ayuda, ¿verdad? Y te vuelve un mentiroso total, te vuelve un pelador profesional, ¿verdad? Alguien que se entera de todo lo que ocurre, ¿verdad? Para que tengas mucho argumento para hablar mucho más de toda la gente, ¿ya? Entonces yo de repente me he topado con gente con esa naturaleza, o sea, gente, por ejemplo, que le gusta hablar mal de otro y sobrenaturalmente esa persona se entera de todo lo que ocurre, pero de verdad es una cosa sobrenatural. O sea, yo de verdad no me explicaba hasta no entender lo de los espíritus de seducción, ¿verdad? ¿Cómo es? Pues yo decía, pero ¿cómo es posible? Justo es la debilidad de esta persona, ¿verdad? Esta persona con esa debilidad no debería enterarse de nada, ¿verdad? Para su propia protección. Sin embargo, se entera pero de todo. O sea, es una cuestión, pero como que alguien le trae información de lo que ocurre en todas las cosas y sabe cosas de toda la familia de la iglesia. Es increíble, ¿verdad? ¿Qué ocurre ahí? Hay un espíritu ayudándolo, ¿verdad? Es decir, si tú tienes la tendencia a desanimarte en la fe por algo, si el espíritu de seducción viene a tu vida, te va a ayudar a eso, te va a guiar a eso. Si tienes tendencia a la inmoralidad, por ejemplo, a la inmoralidad sexual, y tú, ¿verdad? Obviamente el creyente lucha con eso,
¿verdad? Busca no pecar, busca ponerle límite, busca ahí y pide ayuda al Señor. Y mientras pide ayuda al Señor está bien, el Señor te va a ayudar, ¿ya? El Señor te va a ayudar, te va a rescatar, te va ahí. Pero muchas veces llega un momento donde el creyente ya deja de ponerle freno, ¿verdad? Y se complace en la injusticia, y se complace en ser infiel, y se complace en tal cosa, en tal... ¿Y qué va a pasar? Que Dios le va a decir, ¿te gusta eso? Dale con todo ahora. Y el poder que antes lo tiraba para acá, ahora lo ayuda, ¿verdad? Ahora lo va a ayudar y ya no va... Y antes habían cosas, antes habían frenos, ahora los frenos se convirtieron en licencia. Y ahora se crean las oportunidades. Si no sé, si este infiel en potencia, Dios lo ayudaba para que no cayera en infidelidad, ahora se van a producir, ¿verdad? Instancias para ser infiel. Ahora se van a producir y porque hay un poder ayudándolo, ya no a hacerlo bueno. Hay un espíritu de seducción que está metido en el medio y que está llevando la vida del creyente más hacia el pecado y la corrupción. ¿Con qué objeto? Para que el creyente salga de esa situación de estar en medio, ¿verdad? El creyente no puede estar en esa situación. Esa es la situación más terrible en la que podemos estar. Cuando estamos comprometidos con Dios, ¿verdad? Pero en algún área estamos deleitándonos, ¿verdad? Con algo que a Dios aborrece, ¿verdad? Esa es la peor situación en la que podemos encontrarnos. Entonces llega un momento en que Dios dice, ya, dale con todo. Se da vuelta un ángel, se corrompe el ángel en el servicio, ahora ya no puede resistir, caes, muchas veces hay vergüenza pública, muchas veces hay algo que ya se supo, pero eso lo hace Dios para restaurarte, ¿verdad? Para que en esa situación de desesperación tú vuelvas a Dios y vuelvas a decirle, Señor, ayúdame, Señor, perdóname si caí en esto, Señor, ahora restáurame. Y el Señor va a escuchar tu oración. Y el Señor va a escuchar tu oración y es muy probable que envíe más ángeles para ayudarte ahora. Entonces la situación de un creyente, la situación espiritual de un creyente, depende mucho del tipo de ángeles que lo ministren, del tipo de ángeles que tenga. Entonces, fíjense en este cuadro comparativo, tenemos la diferencia para contrastar y hacer la diferencia entre los ángeles caídos y los espíritus de seducción, entre los que vimos la clase anterior y los que vimos esta clase. Los ángeles caídos son rebeldes contra Dios, están en abierta rebelión en contra de Dios. Los espíritus de seducción, ¿verdad? Son, en ese sentido, obran en la desobediencia del creyente. Satanás y los ángeles caídos producen gente molesta, ¿verdad? Gente molesta, no sé lo que dice ahí, ¿verdad? Pero no me acuerdo de lo que puse. Pero es gente molesta contra Dios, ya produce gente que se molesta con Dios. Y los ángeles caídos, al contrario, entorpecen a los creyentes, ya ponen tropiezo a los creyentes, ya producen los ángeles caídos gente en contra de Dios, pero los espíritus de seducción hacen reincidir al creyente. Fíjense, esto es importante. Una persona que está gobernada por los ángeles caídos, es decir, una persona que, un no creyente, digamos, alguien que se opone al evangelio, puede ser perfecta en su área moral, ¿verdad? Puede ser moralmente impecable. Y ustedes ven que por lo general la gente que tiene éxito en el mundo, ¿ya? Tiene un comportamiento moral bueno en ese sentido, mantiene a su familia, ¿verdad? Son honestos, no sé, tiene una vida moral correcta y prosperan y son líderes de empresas, ¿verdad? Gerentes de empresas grandes, dirigen, tienen una capacidad de negociación extraordinaria, les va bien en este mundo, ¿verdad? Muchos de ellos no tienen problemas morales mayores. Sin embargo, una persona o un creyente bajo los espíritus de seducción se va a arruinar su conducta moral, ya va a estar arruinado en ese sentido, moralmente queda en una posición de mucha desventaja con respecto, ¿verdad?, a otro. Entonces,
encontramos que hay una responsabilidad grande en que Dios asigne ángeles. Cuando Dios asigna ángeles a un creyente, esos ángeles van contigo, ¿ya? Y podríamos decir que adquieren tu propia personalidad y tienes el poder, lamentablemente, de hacer que ese ángel cambie, de hacer que ese ángel se corrompa en su servicio y en vez de ayudarte ahora comience a ser usado para disciplina. Ya, esos ángeles, como les dije, son estos que están entre medio, en este espacio gris entre los ángeles buenos y los ángeles malos, son los ángeles malos de parte del Señor, y explican una gama muy amplia de fenómenos que vemos en los creyentes, de situaciones que vemos en los creyentes. Entonces, si un espíritu de seducción se ha pegado a nosotros o nos molesta, hay que tener conciencia de esto, y hay que tener conciencia de nuestra propia debilidad, cuidar nuestras áreas débiles, proteger, ¿verdad? Las áreas en que quizás sabemos que podemos fallar continuamente y resguardarlas, ponerlas bajo el señorío de Cristo, pedir por ellas. Es peligroso deleitarse en el pecado siendo creyentes, ¿ya? Y es peligroso porque puede traer consecuencias que van a durar toda nuestra vida de fe. El espíritu de seducción viene y está con el creyente siempre. La única forma en que se contrarresta es que Dios envíe otro ángel bueno que te ayude y equilibre un poco la situación. Como les dije, un creyente puede tener muchos ángeles. Ya puedes tener de uno o puedes tener muchos que te ayuden. Si tienes muchos que te ayuden, tu vida de fe va a ser mucho más poderosa, más fácil, van a pasar más cosas en tu vida de fe. Sin embargo, si hay muchos espíritus de seducción en tu contra, tu vida moral se va a arruinar completamente, vas a ser engañado completamente, vas a caer en engaños una y otra vez dependiendo, ¿verdad?, de tu misma área de debilidad. Entonces, mis amados, esto de los espíritus de seducción, como les dije, es un pincelazo que podamos dar, ¿verdad?, en la superficie, una explicación somera que podemos dar, porque como les digo, es un tema muy poco estudiado, ¿ya? Es un tema que generalmente no se maneja o no se entiende. Como les dije cuando empezamos la angiología es como el eslabón perdido, ¿verdad? Es como la cenicienta de la teología, ¿verdad? Muchos creyentes viven sin comprensión de ángeles, ¿verdad? Totalmente fuera. O sea, ellos entienden a Dios, entienden incluso la obra de Cristo bien, pero todo lo que ocurre con los ángeles para ellos es cero, ya es nulo, no comprenden que hay toda una realidad angelical que produce diversas circunstancias, que digamos, explican el poder de Dios, que están presentes, ¿verdad?, en nuestro día a día, en nuestro accionar en la vida de fe, y que tenemos que tener conciencia de ellos. Ya es el mundo espiritual que nos muestra la Escritura, no para adorarlos, no para reverenciarlos, pero sí para comprender que ellos están para ayudarnos en la vida de fe y que existe un peligro muy grande de que ese ángel se corrompa. ¿Ya? Entonces, mis amados, vivamos la vida de fe con responsabilidad. Ya si hemos recibido el Espíritu Santo, hemos recibido ángeles, ya nos toca hablar del Espíritu Santo después. Ya cuando hablemos del Espíritu Santo también vamos a explicar el tema de cuándo un ángel viene para quedarse y cuándo no. Ya el ángel es asignado a un creyente cuando éste recibe el Espíritu Santo. Vamos a discutir eso más adelante. Ya no vamos a discutir eso ahora porque ya se nos fue el tiempo. Ya, pero mis amados, el mensaje que quiero dejarles es eso: tómense con responsabilidad la vida de fe, ya prosperemos en la vida de fe, tenemos todo para ser exitosos en la vida de fe, tenemos el poder de Dios que nos ayuda, que nos fortalece, y cuando deseamos cosas para Dios, ¿verdad?, cuando queremos hacer cosas para Dios y le pedimos a Él se deleita y nos ayuda, ¿ya? Él usa su poder
para ayudarnos, para bendecirnos. Cuando queremos más de Él siempre va a apoyar, siempre va a apoyar esas oraciones y ahí esos deseos de surgir y profundizar la vida de fe. Entonces, mis amados, los invito a orar, a dar gracias al Señor y oremos pidiendo por nuestra propia vida espiritual. Ya ustedes vean su propia vida de fe, ya que tiene un potencial tremendo para Dios. Cada uno de ustedes puede servir de forma única. Ustedes son irreemplazables completamente en el reino de Dios. No importa cuántos millones de creyentes hayan, ustedes no son uno más, ustedes son únicos. Es decir, si ustedes no están ahí en el servicio para lo que Dios los quiere, Dios no los puede reemplazar por otro porque nadie es como ustedes. Ustedes pueden dar testimonio de la salvación de Cristo de una forma única. Así que por eso son muy valiosos y como somos valiosos, ¿verdad? Dios no quiere que nos perdamos. Dios nos ayuda, ¿verdad? Nos anima y nos muestra también, ¿verdad? La cruda realidad espiritual. Cuando uno entiende los espíritus de seducción, se da cuenta de que la vida espiritual es cruda, ¿ya? Es cierta, es verdad, ¿verdad? No es un cuento, ¿verdad? Embellecido, ni es una realidad, ¿verdad? Que es fuerte, que tiene muchos peligros, que tiene muchas cosas, digamos, fuertes ahí que experimentar. Así que vamos a orar al Señor, pidamos protección y bendición para nuestra vida de fe. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos. Señor, te pedimos, Señor, que abras los ojos de nuestro entendimiento, que podamos comprender profundamente, Señor, el mundo espiritual que tú has revelado en la Escritura. Señor, conocemos hombres, mujeres, Señor, siervos tuyos, que son influenciados, Señor, por espíritus, Señor, buenos enviados por ti, pero también por espíritus de engaño. Padre, líbranos de los espíritus engañadores, guárdanos de la influencia de los espíritus de seducción. Señor, que recibamos de ti gracia abundante, bendición para nuestra vida de fe, para tener éxito en nuestra vida de fe. Señor, para que nuestra vida de fe dé mucho fruto y bendiga a muchos otros. Líbranos de los espíritus de seducción. Guárdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Líbranos de toda obra, Señor, de maldición. Y llénanos, Señor, de toda gracia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, mis amados. Quizá aquí en el estudio, cuando sigan ahí estudiando, van a salir varias dudas, preguntas, cosas así.